últimos módulos que tenemos tiempo que no nos vemos. No sé exactamente en qué posición están con respecto a la parte de las clases, pero por lo menos espero que estemos pasando, ¿no? Sin embargo, igual tienen este módulo que es uno de los más largos, que lo importante es que tengamos en cuenta, y les voy a dar así un tip como de profesor recién llegado. A veces hay medicamentos que uno no tiene ni la menor idea de cómo funcionan, pero lo importante es que cuando salgamos de acá, nosotros tengamos las herramientas para poder saber cuándo podemos implementar unos medicamentos, tener la capacidad intelectual de poder buscar efectos adversos y de saber de las interacciones. Eso es como una forma, como un tip rápido de vida de profesional, porque hay demasiados medicamentos que después se van a dar cuenta que llega un punto en que uno aprende algo en la carrera y llega un momento en que uno lo sigue indicando cuando en realidad no tendrían por qué ser. Empezamos con la quimioterapia especial con respecto de los antimicóticos. Anteriormente los antimicóticos no eran tan utilizados porque normalmente la calidad de vida de los pacientes era muy diferente en comparación de antes a como lo es ahora. ¿Qué significa esto? Que con el uso de nuevas tecnologías ha avanzado la longevidad de las personas. Hemos tenido hasta ahorita trasplantes, ya sean renales, de médula ósea, de cualquier trasplante en general, que va a tener como consecuencia alargar este periodo de vida. Pero ¿qué sucede con esto? El abuso de los antibióticos tiene mucha relación con el uso de antimicóticos. ¿Qué significa? ¿Sí me escuchan todos? ¿Necesitan que use el micrófono? No. El uso de antimicóticos tiene mucha relación con respecto de los antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes acá no han colocado, o todavía no, pero han escuchado, o ustedes mismos lo han tomado? Además, seamos honestos, ya desde el primer día de medicina somos los médicos de la familia. Sea lo que sea, léeme esta tomografía, este electro, esto, lo que sea, nos los ponen a leer y uno... Ajá, no, eso lo veo bastante bien, listo. Pero entonces, ¿cuántas veces no hemos tomado acitromicina o amoxicilina por una simple gripe? Por favor, o sea, ni les tengo que preguntar, levanten la mano porque sabemos que es así. Hasta ustedes mismos dicen, tómate una tableta de acitromicina. Eso es lo que va a tener como consecuencia algo tan inocuo como la utilización de un antibiótico de forma no indicada, va a tener como consecuencia el aumento de la resistencia de estas bacterias, que a la larga quita las bacterias buenas, saprofíticas de la vía que estamos utilizando, y va a tener como consecuencia el aumento de infecciones por hongo. La disminución de la inmunidad del paciente está muy relacionada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, anteriormente casi no había trasplantes, pero ahora ya hay más trasplantes renales. Yo soy nefrólogo pediatra, yo siempre voy a hablar de la parte de nefrología, pero los trasplantes renales, el paciente trasplantado no queda sin medicamentos el resto de la vida, no, lo que lo saca de diálisis, pero es un paciente que toda la vida debe tomar medicamentos inmunosupresores. ¿Y cuál es el efecto adverso de la inmunosupresión persistente? Infecciones de tipo nosocomial o infecciones bacterianas oportunistas o incluso las infecciones por hongo. Entonces, eso es una de las principales características que tenemos que tener. Los pacientes con enfermedad renal crónica, desnutridos, pacientes con VIH, pueden tener, si no tienen el control adecuado, necesitar los antimicóticos. Esta es una tabla representando de cuántas micosis hay. Ustedes sabrán más de esto que yo, porque de repente hay cosas que uno dice de dónde salieron estas nuevas bacterias, estos nuevos parásitos, estos nuevos hongos. Hay una gran variedad desde el punto de vista clínico. Lo que quiero que entiendan que hay micosis superficial y micosis profunda, y para cada una hay una elección típica. ¿Cuándo salió el primer medicamento antimicótico? 1951. Claro, ustedes son más jóvenes que yo, eso dirán hace 800 años, pero eso no fue hace 800 años. Las mamás de nosotros, nuestras madres, o incluso una hermana mayor, pudo haber nacido en el año 1951, o sea que no es tan alejado el inicio de los primeros antimicóticos. Y el último antimicótico descubierto fue en el 2015. La nistatina fue el primero, cuando acá todavía hemos escuchado la nistatina, ¿no? Ahora, lo importante de los hongos es que diferencie a las bacterias no es solamente colesterol, sino que en los medicamentos antifúngicos tienen un elemento diana, que es la utilización de elementos que bloquean el ergosterol. El ergosterol es parte de la membrana, como el colesterol, pero en el caso de los hongos. Entonces, varios de los medicamentos tienen el target de atacar la parte de la función de formación de ergosterol. Y además de esto, ese es el principal mecanismo de resistencia en algunos antimicóticos. Hay varias clasificaciones que ustedes van a tener. Tienen micosis superficiales y micosis profunda. Esto es una forma más práctica de poder
clasificar los antimicóticos, pero es una de las formas que existe. Las micosis superficiales son las que nosotros podemos ver en piel, en mucosas como tiña, como dermatofitos o incluso candidiasis. Y las infecciones profundas, estas son relacionadas por condiciones más graves de estado de inmunosupresión, en las cuales tenemos afectaciones pulmonares o afectaciones sistémicas. ¿Cómo podemos clasificar los antimicóticos? Hay varias formas de poder clasificarlos. Tenemos uno, según el origen. Tenemos antibióticos antimicóticos, como son la griseofulvina, macrólidos como la anfotericina y la nistatina, y los sintéticos son todos los demás, como los azoles, imidazoles, triazoles y los inhibidores antimicóticos. Vamos a ver dónde está clasificado. Déjame sonreír. Cada vez que hablemos de un antimicótico, vamos a ver esa tabla para que nosotros podamos clasificar más o menos lo que queremos entender. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que esta clasificación, para nombrársela y explicársela, pero ya deben de entenderla porque a simple vista se entiende, la clasificación, esta es la clasificación química, es la que más utilizamos para los antimicóticos. Los polienos son uno de la primera clasificación, tienen la anfotericina B, nistatina, natamicina, azoles como imidazoles y triazoles, alinamidas como terbinafina, equinocándidas, pirimidina floradas y otros que no tienen una clasificación específica. Estos son todos los antimicóticos habidos y por haber actualmente de uso clínico. La relevancia entre uno y el otro, porque en el desarrollo de esta clase van a ver que, por ejemplo, no vamos a hablar de natamicina porque es un antimicótico muy poco utilizado, pero según la clasificación en los polienos vamos a entender cuál es su mecanismo de acción y más o menos los efectos adversos. Esto es una forma general de lo que les estoy comentando de cuál es el mecanismo de acción de los antimicóticos. La mayoría ataca la formación de ergosterol, pero de distintas formas. La primera es, en los polienos, forma poros donde destruyen el ergosterol y permiten la lisis del hongo. Las equinocándidas inhiben la beta-D-glucanosintetasa que le permite la formación y polimerización de la pared del ergosterol. Los azoles inhiben también la formación de ergosterol. Las alinamidas también inhiben la síntesis de colesterol. De distintas formas, todos estos antimicóticos producen la lisis del hongo a través de la ruptura del ergosterol. De alguna forma, directa o indirectamente, tienden a afectarlo. Obviamente es parte de la clase que entiendan el mecanismo de acción de cada una. Cuando estemos desglosando cada una, van a ver el mecanismo de acción de cada una de ellas, que es importante, porque eso es siempre pregunta de examen. Griseofulvina disminuye la formación de túbulos y esos microtúbulos inhiben la duplicación de los hongos. Y por último, tenemos que la flucitosina se incorpora al ARN del hongo, produciendo ARN defectuoso y por lo tanto muere el hongo. Hay otra clasificación que también tenemos según el mecanismo de acción que altera las funciones de la membrana, como la anfotericina B o la nistatina, que altera la síntesis del ergosterol, como les comenté, ya sea ketoconazol, fluconazol, todos los que terminan en ol prácticamente, síntesis de la pared celular, como cafofungina, o la síntesis de ácido nucleico, como la flucitosina. Ahora, hay unos que son de administración sistémica y otros de administración tópica y otros de administración oral o mixta. Esa es otra clasificación que podemos tener en cuenta. Las distintas clasificaciones nos permiten entender más o menos cómo para qué se utilizan. Comenzamos con anfotericina B. ¿Cuál es la clasificación de anfotericina B? Según la foto que les pasé, que les dije que tomaron. Es un polieno. Entonces, los polienos, la principal denominación, el representante de los polienos es la anfotericina B. Existe anfotericina A, pero la anfotericina A no es clínicamente útil, se utiliza más que todo en agronomía para infecciones por hongo de las plantas. Entonces, es de origen natural, es uno de los antimicóticos de origen natural. ¿Cómo funciona la mayoría de los polienos? Aquí lo pueden ver en la que la anfotericina se une, disrumpe la membrana a través de la formación de poros y va a tener como consecuencia con la formación de poros es que se pierda esa permeabilidad entre el medio extracelular y el medio intracelular. Entonces, ese es el principal mecanismo de acción. Altera la membrana fúngica al unirse al ergosterol. La anfotericina B se origina del suelo
a través del Streptomyces nodoso. Esa es el fuente, por eso es una fuente natural, por eso es un antimicótico de origen natural. Si se absorbe mal por vía oral, ¿qué creen ustedes entonces? ¿Cuál es la forma de administrarlo si se absorbe mal por vía oral? Por la vía parenteral. Y una forma de recordar ciertas características es, si el antimicótico viene por vía endovenosa, no crean que es muy inocuo. Entonces, este medicamento es uno de los principales que se utiliza por vía endovenosa, y si es en vía endovenosa, ¿en cuáles pacientes vamos a preferir utilizarlo? ¿El que está en su casa, o el que está hospitalizado, o el que está en UCI? Es lo que está hospitalizado, obviamente. Entonces, esto no es algo que nosotros podamos indicar, déjalo en la casa, vamos a colocar un poquito de anfotericina B y me lo traes en 48 horas. No. Entonces, se utiliza para infecciones sistémicas graves, porque es un antimicótico con altas tasas de efectos adversos. Además de esto, se excreta lentamente por la orina. Esta tabla de nefrotóxicos medio severa, ¿cómo era? Ustedes saben, el nefrólogo siempre tiene que estar tomando agua. El espectro de anfotericina B. Esto es importante que lo entiendan, porque la mayoría de los antimicóticos, casi todos, son una bomba para todos los hongos. Pero obviamente, sabiendo seleccionar unos u otros, podemos más o menos inferir cómo podemos utilizarlo. Porque, por ejemplo, la anfotericina B se utiliza más que todo para infecciones por candidiasis. Las infecciones por candidiasis son infecciones muy típicas en pacientes inmunosuprimidos. Ese paciente de UCI que tiene 2 semanas hospitalizado, intubado, que tiene invasiones por boca, por vía vesical, por los catéteres de alto flujo, por una vía central, porque cayó en diálisis, también tiene un catéter de alto flujo. Es un paciente invadido, con antibióticos de amplio espectro. Entonces, la mayoría de esos pacientes van a tener infecciones por cándida. Vean que el espectro de anfotericina B es más que todo para candidiasis. No es la típica candidiasis que estamos viendo de que la infección vaginal o la badanitis, no. Infecciones por cándida son infecciones más graves sistémicas. Entonces, la indicación principal son para infecciones sistémicas graves asociadas a cándida, ya cual sea cualquier tipo de las cándidas, es ideal el uso de anfotericina B. Es también útil para la aspergilosis. La aspergilosis también es uno de los medicamentos más sensibles para anfotericina B. Histoplasma capsulatum, que si recordemos más o menos en qué personas presentan infecciones por histoplasma. ¿Cómo? Infecciones por histoplasma, ¿a quién más se lo podemos indicar? ¿Cuál es el paciente entonces que puede utilizar la anfotericina B por las infecciones por histoplasma? Un paciente con VIH, un paciente que también tenga este tipo de zoonosis, también son factores que podemos implementar en qué paciente es candidato para la utilización de anfotericina B. Entonces, los usos clínicos de anfotericina B son para infecciones graves, no lo vamos a indicar para cualquier cosa, son para pacientes que están con un riesgo de inmunosupresión importante, infecciones graves, mortales, que además de esto nosotros lo utilizamos en pacientes con neutropenia, porque como están tan inmunosuprimidos, tenemos que utilizar algo más de amplio espectro potente para disminuir el riesgo de las infecciones por hongos. Las indicaciones principales, como están viendo acá, infecciones por candidiasis, criptococcus, aspergilosis, son las principales características en las que podemos implementar este tipo de antimicótico. Los efectos adversos es una de las cosas más importantes que tenemos que saber con la anfotericina B. Hay efectos que son inmediatos, como propio de todos los medicamentos, como está muy relacionado a qué tan veloz vamos a aplicar la anfotericina B. Eso no se puede aplicar en una infusión de 30 minutos. Eso tiene que ser aplicado por lo menos en una infusión de 2 a 3 horas para evitar estos efectos adversos. La fiebre y los espasmos musculares son es algo frecuente en la mayoría de los medicamentos antimicóticos, pero se puede disminuir ralentizando la infusión para obviamente hacerla más lenta, de 2 a 4 horas, y además de esto, disminuir la dosis diaria. Por ejemplo, si un medicamento hay que dar, son 500 miligramos a 1 gramo al día, intenten elegir las opciones más bajas en los medicamentos que tienen muchos efectos adversos y que son tóxicos para ciertos órganos. Entonces, no utilicen la dosis máxima, a menos que sea necesario. Empiecen siempre con la dosis más baja efectiva. Si la dosis más baja efectiva son 500 miligramos, en vez de 1 gramo, elijamos 500 miligramos. Y si es de cada 8 a 12 horas, elegir las 12 horas en preferente de intervalos más cortos. Los efectos adversos más importantes de la anfotericina B son los tardíos, porque esos son los más que afectan la calidad de vida del paciente. La toxicidad renal es lo más grave. Los nefrólogos intentamos quitarle la anfotericina B a los pacientes de forma lo más rápido posible, porque tiene un efecto residual acumulativo.
Las lesiones tubulares, el daño renal no es reversible. La función renal se sobrepasa con la hipertrofia de las células renales, pero las células que se murieron por el uso de anfotericina B quedaron así. El paciente perdió un número de nefronas importantes por la utilización de anfotericina B. Que no lo clasifique con insuficiencia renal es otra cosa, pero las lesiones dadas por estos medicamentos nefrotóxicos son irreversibles. Entonces, la toxicidad renal es el efecto adverso a largo plazo más grave de la utilización de anfotericina B. Además de esto, la hipopotasemia. La hipocalemia, que también se le puede llamar, es sumamente grave y es uno de los efectos que también se les muere el paciente rapidito. La utilización de potasio en las bases también es una forma de suplementarlo, pero si el paciente ya está con insuficiencia renal, entonces ya ustedes como médicos, aunque sean médicos generales, ustedes pueden pedirle de su valoración al paciente que va a recibir anfotericina B, que deberían solicitarle entonces si el efecto adverso es toxicidad renal. Creatinina de ingreso. Ajá. Yo le solicito creatinina de ingreso. ¿Qué más? Si además de esto, el potasio, el magnesio, también son las afectaciones principales, ¿qué más le vamos a solicitar? Los electrolitos. Entonces, a todo paciente, miren, una cosa de que los nefrólogos tenemos es que el riñón no hace mucho ruido. No es como el corazón que me duele, me infarto, me caigo, o el cerebro que convulsiona, me tiro y listo y ya. O el pulmón que simplemente me pongo morado y ya. El riñón sigue trabajando, pero ese es el problema, que los nefrólogos tenemos un poco más de responsabilidad con respecto a intentar demostrar que las lesiones renales pasan sin que se den cuenta. No hay síntomas renales como tal específicos, sino hasta que haya estadios más avanzados. Entonces, la mejor forma de cuidar el riñón es preveniendo el uso de medicamentos nefrotóxicos o ir más allá de la lesión renal. Entonces, todos los pacientes hospitalizados por lo que sea, ya sea que ingresen porque tienen anemia o porque tienen un dolor de cabeza, todo paciente ingresado que va a recibir medicamentos necesita solicitar urea y creatinina sérica de entrada. Y después, durante su seguimiento, cada cierto tiempo le pueden hacer unas de control. Este es el orden de porcentaje con respecto a la frecuencia de estos efectos adversos, donde la toxicidad renal es la más frecuente. Seguido también de la anemia, escalofríos, incluso la hipocalemia. Esos son los principales factores, los efectos adversos asociados. Hay otras formulaciones de anfotericina B, que esto es importante que lo sepan. Las otras formulaciones permiten balancear todos estos efectos adversos relacionados con el uso convencional de anfotericina B. ¿Qué significa esto? Que hay preparaciones que son ricas en ciertos lípidos que las hacen menos tóxicas. Entonces va a tener como consecuencia que la podemos utilizar más fácilmente, porque si el principal efecto adverso de la formulación convencional es la nefrotoxicidad, entonces las otras formulaciones permiten balancear este efecto adverso. La menos nefrotóxica son la forma liposomal. Esa es la menos nefrotóxica, la más ideal para utilizar para pacientes con grandes factores de riesgo. Y ahora, lo que quiero que piensen con esto, estas clases magistrales no solamente sirven para el pensamiento básico de farmacología, sino sirve para el pensamiento crítico profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que se encuentre en UCI, que ustedes van a indicar anfotericina B, porque este paciente tiene que estar hospitalizado o en condiciones graves para poder indicar anfotericina B, este es un paciente que tiene muchos factores de riesgo de lesiones multiorgánicas, porque el que está en UCI, tiene neumonía, por ejemplo, o ingresó por neumonía, pero resulta que está con hiponatremia, que además de eso tuvo una arritmia, porque la hipocalemia le produjo la arritmia, tiene una acidosis metabólica y además de eso tiene una disfunción miocárdica que le va a tener como consecuencia otros parámetros metabólicos. Entonces, además de eso le colocaron meropenem y vancomicina. Vancomicina sabemos que es un medicamento altamente nefrotóxico. Entonces, ese paciente está ventilado y las alteraciones en la ventilación, o un paciente en ventilación mecánica, tiene como consecuencia alteraciones en la perfusión sistémica. Yo le hablo desde el punto de vista renal, pero estos pacientes tienen muchas comorbilidades que los van a llevar a disfunciones sistémicas. Entonces, elijamos las mejores opciones. No podemos prever todo o poner una burbuja al paciente, pero sí podemos tomar las mejores elecciones. Entonces, si yo les digo que la anfotericina B es nefrotóxica, ¿qué opciones le puedo otorgar al paciente para que no sea nefrotóxico o que no tenga tan marcada la lesión renal? Que les acabo de comentar. ¿Qué presentación de anfotericina B vamos a utilizar? La liposomal. Es más costosa, tal vez más difícil de conseguir, pero que sí se puede conseguir. Entonces, las opciones existen. La liposomal, el complejo lipídico y el coloidal.
es la que tiene la mejor protección con respecto a la función renal. Pero con respecto a la eficacia, preferimos el del complejo lipídico porque es más eficiente en comparación de efectos adversos de forma general. Pero la menos nefrotóxica es la liposomal. La anfotericina B, como al igual de muchos medicamentos, ese paciente en cuidados críticos va a estar con toda la lista de medicamentos, así las órdenes médicas van de un lado, siguen al otro lado, y bastantes medicamentos que están utilizando para soporte vital. Estos medicamentos tienen altas interacciones entre sí, lo que pasa es que a veces menospreciamos las interacciones porque ¿quién conoce todos los efectos adversos de los medicamentos? O sea, es bastante pesado. Entonces, como yo les digo, es más fácil prevenir y asumir que todos los medicamentos tienen interacciones a pensar que no tienen ningún efecto adverso. Entonces, las principales características es que si dijimos que la anfotericina B tiene un efecto nefrotóxico, entonces los medicamentos que están asociados a la nefrotoxicidad, como por ejemplo vancomicina, meropenem, omeprazol, ranitidina, son medicamentos que van a tener como consecuencia aumentar este efecto nefrotóxico. Además de esto, tiene sinergismo con la flucitocina, que es otro antimicótico que vamos a hablar más adelante. Entonces, son las principales interacciones, tienen muchos efectos adversos que potencian los niveles bajos de potasio o que están recibiendo esteroides. El esteroide y los diuréticos van a acelerar que baje aún más esos niveles de potasio. El mecanismo de resistencia de la anfotericina B es a través de la modulación de estos tipos de ergosterol, ya sea modificando su estructura externa o modificando la cantidad de ergosterol que tiene el hongo. Ese es el mecanismo principal de resistencia a la anfotericina B. La nistatina es otro medicamento. ¿En qué clasificación está? Polieno. Es otro polieno, exactamente. Entonces, es un macrólido, es también de origen natural, pero es demasiado tóxico para el uso sistémico. Por eso entonces, si es muy tóxico para el origen sistémico, ¿cómo lo vamos a vender o cómo lo vamos a prescribir? No, pero dice tóxico para uso sistémico. Tópico. Entonces tiene que utilizarse solo tópicamente, porque es mucho mejor tópico por la disminución de la absorción sistémica. Entonces está disponible en ungüentos, en crema. Entonces la utilización principal es prevenir las infecciones por candidiasis de forma superficial en la boca, tracto gastrointestinal, candidiasis vaginal. Esas son las principales indicaciones de la nistatina. Flucitocina, ¿en qué clasificación se encuentra? Azoles. No, azoles no. Pirimidina. Ajá, es una pirimidina fluorada. Es uno de los antimicóticos de origen sintético. Entonces, de origen sintético es que dentro de la molécula, es como un profármaco, dentro de la molécula se transforma en 5-flucitocina. Esa 5-fluoracilo, va a tener como consecuencia que se incorpore al ARN y ADN del hongo y va a tener como consecuencia la emisión de replicaciones anormales, teniendo como consecuencia la ruptura y poca multiplicación del hongo. La absorción es muy buena. Este es uno de los medicamentos que se prefiere porque tiene un perfil de seguridad más amplio y es más seguro. Se distribuye ampliamente por todos los tejidos, entonces por lo tanto es uno de los medicamentos ideales para potencializar el efecto que nosotros queremos, asociado a otros medicamentos, porque generalmente no se debe usar solo por el alto riesgo de resistencia. Todos los medicamentos que afectan ARN y ADN son muy fáciles de adquirir la resistencia, por eso es que se utilizan como sinergia o como coadyuvante. Tiene el mismo espectro, como pueden ver, de las partes de la anfotericina B o de los polienos. Entonces tiene prácticamente el mismo espectro. Se utiliza para potenciar el efecto antifúngico para la parte de las cándidas. Vean que pierden completamente la parte de histoplasma, blastómices, todo eso se pierde. Lo único que se utiliza más que todo para infecciones por cándida y infecciones por criptococo. Las infecciones por criptococo se encuentran frecuentemente en qué pacientes? VIH. VIH, pero ya va. Estamos No. Sí, pero no, pero quiero que lo hablen de otra manera. Por ejemplo, vamos a seguir con el estigma de las cosas del VIH, que no sé qué. Es lo mismo que los pacientes que reciben con trasplantes renales, es lo mismo. O sea, esos pacientes están inmunosuprimidos
pero los pacientes con VIH de carga no indetectable, que todavía tienen riesgo de su control de CD4 y de carga viral, pueden presentar infecciones, pero no siempre los pacientes con VIH, sino decir pacientes en síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA no es igual a siempre por VIH, hay muchas causas de inmunosupresión secundaria. Y eso es lo que tenemos que sacarnos como profesionales de la salud, ¿no? Sí, o sea, el paciente diabético es un paciente que puede desarrollar SIDA. Entonces, SIDA no es igual al VIH. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. De que la inmunosupresión mantenida, porque los pacientes con trasplante de RNA pueden desarrollar SIDA, pero SIDA no está relacionada con VIH. Eso es lo que quiero que entiendan. El espectro antifúngico, entonces, ya lo tienen acá. Eso quiero que lo tengan aquí en la cabeza, porque el espectro es lo que les va a dar las respuestas para poder utilizarlo de forma clínica. No se utiliza solo, se tiene que utilizar potencial para anfotericina B o de sinergismo con algún otro tipo de antimicótico. Se utiliza entonces para meningitis criptocóxica en pacientes con SIDA, además de eso candidiasis sistémica, por lo que le comenté que son las principales indicaciones. Es un medicamento bastante bien tolerado, es verdad que es bastante noble, pero tiene más que todo efectos gastrointestinales, como cualquier medicamento, el más frecuente, trastornos gastrointestinales. La toxicidad hematológica es el segundo efecto adverso más frecuente. La hepatotoxicidad es el tercer efecto, en ese orden de frecuencia. Se elimina sin cambio por filtración glomerular y tiene que tener ajuste para insuficiencia renal. Vean que casi todos estos medicamentos tienen efectos renales. Equinocándida. Ese es otro de las clasificaciones que ya tienen en el teléfono, pero la equinocándida es de clasificación general. Se subclasifica en qué según la foto. Lo tienen en rojo y también lo tienen en la foto. Esta es la subclasificación. O sea, equinocándida no es el medicamento, es la clasificación. Los medicamentos son capofungina, micafungina y anidudanofungina. Son los tres medicamentos de la clasificación de equinocándida. Entonces, veamos el espectro de estos medicamentos. Yo lo veo bastante parecido a la parte de los polienos. Lo único que pierde es la utilización con respecto a la parte de criptococo, que son para pacientes con inmunosupresión. Entonces, se pierde este espectro con respecto a la parte de criptococo, pero le ayuda a la parte de aspergilosis. Como pueden ver, entonces la indicación principal lo tiene en el espectro, acá dice candidiasis, pero generalmente pierde el efecto con la parte de histoplasma. Entonces, estas son las principales características que tienen que tener con respecto a la equinocándida. También es de origen natural porque viene de la fermentación de aspergilo. Y esto es como gracioso, como que la madre, el hijo está matando a la mamá porque es un medicamento antimicótico, entonces, o sea, cría cuervos y te sacarán los ojos prácticamente, porque entonces el propio hijo está dándole el medicamento. Las equinocándidas, esta es la clasificación general, tienen prácticamente el mismo espectro. Lo único que mejora es la biodisponibilidad y la farmacocinética. Vemos que tiene los tres medicamentos, su clasificación de las equinocándidas. El más reciente puede tener una duración de anidudanofungina de hasta 48 horas de duración, o sea que puede recibir una dosis única o dosis de cada 12 horas. Los efectos adversos son bastante seguros, pero generalmente el principal efecto adverso es los síntomas hematológicos y gastrointestinales. Y además de eso, puede tener una afectación hepática, porque la mayoría de los medicamentos antimicóticos tienen este efecto relacionado. La combinación con anfotericina B, las equinocándidas generalmente tampoco se utilizan como monoterapia, sino que se utiliza principalmente como apoyo para ya sea la equinocándida o incluso con la flucitocina. Más que todo, especialmente para la aspergilosis invasiva o candidiasis que puedan ser resistentes. Además, se pueden utilizar con cualquier antimicótico que ustedes puedan imaginar. Lo que le comenté según los porcentajes de los efectos adversos, es más frecuente los efectos adversos en cuál de las tres, según esta tabla, ¿qué análisis pueden llegar? ¿A qué conclusión pueden llegar? La anfotericina es la que tenemos. No, anfotericina no, esto no estamos hablando todavía de anfotericina, sino que de las equinocándidas, ¿cuál de estas tres clasificaciones, de las tres subclasificaciones, consideran ustedes que tiene más efectos adversos? La capofungina. La capofungina es una de las primeras generaciones y tiene más efectos adversos en comparación con las demás de las últimas generaciones. Entonces, la capofungina, que a pesar de ser bastante seguro, porque si ven los porcentajes anteriores, tienen más altas los otros efectos adversos que en comparación a la capofungina. Los más altos son de 17% más o menos, la fiebre, pero generalmente son efectos adversos bastante inocuos, pero
está muy relacionado también a síntomas idiosincráticos de cada paciente. Los azoles es otra clasificación que ustedes tienen allí. Entonces, la subclasificación de los azoles. Tienen dos tipos de clasificación: imidazoles y los triazoles. Son los dos más grandes. Entonces, los de primera generación son tanto imidazoles como triazoles, pero lo que está en rojo son de segunda generación. O sea que los azoles de segunda generación, ¿cuáles son? Solo estos tres de triazoles. Vuelvo a repetir esta parte. Los de primera generación son tanto imidazoles como triazoles, pero de segunda generación solamente son triazoles. Ok. Porque pueden preguntarle, ¿el voriconazol se considera un antimicótico de primera generación? No. Fluconazol se considera un azol de primera generación. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, estos son medicamentos de primera generación. Los medicamentos de primera generación, la diferencia entre triazoles y imidazoles es la cantidad de anillos de los átomos de nitrógeno que puedan tener. Pero estos medicamentos se prefieren de forma tópica porque son altamente tóxicos. Tienen muchos efectos adversos. No es que no existan, y sí se pueden utilizar, pero sin embargo el efecto del perfil de seguridad lo hace más atractivo para las versiones tópicas que las versiones endovenosas o las presentaciones vía oral. Los triazoles de segunda generación son mucho más seguros con respecto a la parte de la utilización endovenosa. El mecanismo de acción. Recuerdan que les comenté que casi todos tienen el mismo efecto, que es disminución de la pared por el ergosterol. De cierta manera, uno lo inhibe, otro hace esto, el otro hace lo otro. Entonces, los azoles tienen como el mecanismo de acción es que inhibe la P450 de la membrana y de la celularidad del hongo. Y eso va a tener como consecuencia que no se pueda convertir en lanosterol en ergosterol, que es el colesterol de la pared del hongo. Entonces, esto va a tener como consecuencia que no va a poder hacer la mitosis y que además de eso debilita la pared de la membrana. Además de eso, inhibe el citocromo, produce acumulación de peróxido, que es altamente ácido para el organismo, y además de esto, eso hace que mute el ARN y el ADN. Ahora, los imidazoles, que son los primeros que les comenté, ketoconazol, miconazol y clotrimazol, tienen una particularidad. No sé si ustedes supieron, ¿ustedes ya vieron dermatología? No. En dermatología, el ketoconazol en tópico o incluso vía oral se puede utilizar como tratamiento, no sé qué, de la calvicie, porque tiene un efecto, esta parte que dice acá, disminuye la síntesis gonadal de esteroides, disminuye la producción de testosterona. Y la alopecia androgénica está relacionada a la calvicie, por eso es que a la formación de testosterona, dihidrotestosterona, y esto lo bloquea. Entonces, los principales efectos adversos, que esto nos va a dar una inhibición, está en la siguiente. Va a tener como efecto adverso es, 1, la hepatotoxicidad, porque todos estos elementos que afectan el P50, el citocromo P50, 450, perdón, trae como consecuencia que también afecte esa enzima hepática humana. Entonces, por lo tanto, ¿qué medicamentos que se procesan, como ustedes ven acá, va a tener como consecuencia si se afecta por estos medicamentos? Es decir, si yo estoy indicando ketoconazol que afecta el citocromo y estoy utilizando estos medicamentos, ¿baja o sube los niveles de los otros medicamentos relacionados al ketoconazol? ¿Aumenta qué? Los niveles y también los efectos adversos dependiendo de la dosis. Pero si aumentan los niveles de estos medicamentos, porque tenemos varios que necesitan el citocromo, va a tener como consecuencia que esta degradación más lenta, tenemos que ajustar dosis, bajar dosis de esos otros medicamentos mientras superamos la infección por hongo. Esto es lo que yo les comenté. Como disminuye esta síntesis de esteroides gonadales y sexuales, va a tener como consecuencia pérdida de la libido. El paciente también va a tener ginecomastia en los hombres, además de eso, irregularidades menstruales en la mujer. Es bien absorbido por vía oral, pero se utiliza de forma muy puntual por todos estos efectos adversos. Se prefiere la utilización en forma en champú o incluso en crema. El método o los usos clínicos tradicionales es que además de esto, la candidiasis oral y vaginal son una de las primeras indicaciones de estos medicamentos. La dermatofitosis y además de esto, la micosis sistémica de forma última de indicación por estos efectos adversos tan tóxicos. De estos triazoles que les comenté que tienen un perfil un poco más seguro,
Empezamos con el fluconazol como el principal exponente de este grupo. Es muy soluble en agua, entonces si es muy soluble en agua, ¿qué les podemos decir? ¿Qué podemos inferir con que sea soluble en agua? Que tiene una absorción y una distribución bastante buena. Entonces, si es bastante buena, lo preferimos ¿en qué vía? Vía oral. Entonces, la absorción por vía oral y la presentación por vía oral es uno de los principales elementos más atractivos del fluconazol. Tiene menos interacciones farmacológicas, interfiere menos con la acción de hormonas con respecto a la parte del sexo masculino, y además de esto se utiliza excelentemente en pacientes que han tenido inmunosupresión severa. El uso clínico del fluconazol, de la misma forma, candidiasis, es frecuente en casi todas las formas de candidiasis. Entonces, si en la pregunta del examen, paciente que ha tenido infecciones por candidiasis vaginal de forma recurrente, acuda a su consulta. ¿Cuál es la elección de los primeros antimicóticos? ¿Qué antimicótico va a utilizar? Fácilmente pueden colocar candidiasis como fluconazol como primer medicamento para el tratamiento de la candidiasis vaginal. Además de esto, meningitis por criptococo, que también es uno de los que le comenté, que es frecuente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los mismos efectos secundarios relacionados con todos los imidazoles, la afectación del citocromo P50 en menor medida, pero tiene una afectación también, obviamente con menor efecto adverso, pero de forma general los mismos efectos que todos los medicamentos, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, como método general. El voriconazol es uno de los medicamentos también de amplio espectro. Se administra vía oral o vía endovenosa, pero recuerden, díganme. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Con respecto al fluconazol, usted me dijo que era hidrosoluble y que va a tener una mejor absorción en los tejidos. Vía oral, sí. Pero ¿cómo va a afectar a la membrana si la membrana es lipídica? ¿Es por qué? Sí, la utilización de la fluconazol no siempre se va, el porcentaje inhibitorio no siempre lo vas a obtener por el perfil como diana como tal. ¿A qué me refiero? Cuando hay cultivos, por ejemplo, hay capacidad inhibitoria mínima. La capacidad inhibitoria mínima depende de la sensibilidad que tenga el producto. Tú puedes dar un elemento hidrofóbico o hidrosoluble, independientemente de la cepa resistente que tengas, siempre va a tener un efecto inhibitorio. Obviamente el efecto inhibitorio asumimos que es alto porque el paciente no viene con resistencia. Si el paciente viene con resistencia ya es otra cosa. Pero aunque el paciente sea resistente o la membrana sea lipídica, es como decir que algo sea de líquido significa que no lo vas a absorber. Si hay medicamentos que son hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C, es liposoluble, pero tú la utilizas de forma intracelular. Dependes de otros transmisores de la degradación y de poros mediados para poder absorber ese medicamento. No necesariamente tiene que pasar la membrana lipídica, porque incluso la flucitosina es excelente por vía oral y no interfiere con los alimentos, pero su mecanismo de acción es romper la pared, pero no es el órgano diana la pared. Primero va a afectar la enzima que permite la polimerización de esto. Por eso es que no siempre vas a tener eso. Y en todos los pacientes, tengas resistencia o no tengas resistencia, el medicamento siempre tiene capacidad inhibitoria mínima. Entonces, de las dos formas está bien indicado. O sea, no pienses que va a tener una resistencia simplemente porque sea hidrofílico, no va a llegar a la membrana del hombre. No. Tranquilo. El voriconazol, entonces, si yo les dije en un momento que si vienen presentaciones endovenosas y vía oral, ¿cuál presentación vamos a elegir en el paciente? Depende. Depende, vamos a... Véndamelo. ¿Cómo me lo venden? Depende si el paciente puede tragar No te lo compro. No. o si está hospitalizado. No. Recuerden lo que yo les comenté. Si el antimicótico viene para infecciones graves, viene de forma endovenosa. Las formas endovenosas no van a venir para pacientes que están tranquilitos en su casa. Entonces, si este medicamento viene de forma oral o forma endovenosa, y te estamos diciendo que voy a elegir, yo preferiría no dárselo vía oral. Porque si viene de forma oral o endovenosa, significa que es uno de los medicamentos relacionados para infecciones graves. Y para infecciones graves porque necesitamos disminuir rápidamente esa formación de IFAS. Entonces, para disminuirla rápidamente, tengo más efectos adversos porque está en compromiso la vida del paciente. Entonces, yo no elegiría voriconazol para utilizar vía oral. Preferiría utilizarlo endovenoso en pacientes que lo necesiten. Entonces, es como un antibiótico. Esto es, al igual que los antibióticos, una forma de elegir. Ustedes pueden elegir si ustedes me comentan, doctor, yo le quiero colocar esto para una infección por aspergilosis. Ok, perfecto, no está mal.
todas las opciones están correctas, porque al igual de un paciente que tiene una infección por estafilococo aureus, doctor, le puedo colocar vancomicina, le puedo colocar ceftriaxona, le puedo colocar clindamicina, incluso yo no les puedo decir que no con eso. Entonces, esto es lo mismo con los antibióticos. Más que todo esto, lo importante es que sepa son los efectos adversos y para qué está indicado, porque no está indicado para una sola cosa. Se prefiere, en los usos clínicos que yo les coloqué acá, es lo que tienen que enfatizar un poco más, porque todos los antimicóticos, si tú le das un voriconazol a una candidiasis vaginal, se te va a curar. Claro que sí, pero tenemos que sopesar los efectos adversos. Esto acá lo que estoy comentando de los triazoles. Los triazoles son excelentes para la parte de la candidiasis. Entonces, si preferimos los triazoles porque son tóxicos de forma endovenosa, preferiblemente lo utilizamos para infecciones mucosas, pequeños lugares específicos, como por ejemplo la tiña. Son factores fundamentales con respecto a la parte de la utilización de estos medicamentos. Entonces vemos que tienen más efectos con la parte de cándida, tiene para aspergilosis y además de eso histoplasma. Entonces son características importantes que tenemos con los antimicóticos. Ahora, con los azoles, ¿qué tenemos que entender con esto? La verdad es que los efectos adversos prácticamente son iguales en todos. Lo único que queremos saber, lo característico del fluconazol y voriconazol, es que penetra el sistema nervioso central, ya es lo que yo les comentaba. Porque voy a colocar uno vía oral. Si necesito que penetre el sistema nervioso central, ¿el paciente está en qué condiciones? Entonces está en condiciones graves. Entonces a este paciente no le voy a colocar vía oral. Si necesita que yo controle la infección fúngica, lo voy a hacer de forma endovenosa. Entonces, de amplio espectro, y la mayoría de ellos tienen una expresión hepática, porque afecta el citocromo P450. Entonces, esas son características que hay que tener en cuenta. La afectación del citocromo son importantes para el hígado. Entonces, ¿qué contraindicación va a tener este tipo de paciente cuando yo les hablo que le afecta el hígado? Insuficiencia. Pero lo están llevando, sí, en un extremo, cirrosis hepática, pero antes de eso es un paciente que sea alcohólico, porque la mayoría no se van a ir todos por pediatría, hay adultos que son alcohólicos. Entonces, pacientes que tienen afectaciones hepáticas, puede tener también hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A. La gente siempre olvida esas cosas, siempre piensa en VIH, siempre piensa en sífilis, la gente olvida hepatitis C, hepatitis B. Entonces, son cosas que también hay que hacerlo, no solamente urea, creatinina, hematología completa, sino, señor, ¿usted alguna vez ha tenido su serología para tipo de sangre y esto? No, doctor. Tipo de sangre, serología para hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A. Son cosas que todo el mundo tiene que tener por lo menos registrado, porque la tasa de cirrosis son 40% en adultos mayores por hepatitis tipo C. Entonces, este tipo de hepatitis pasa desapercibida porque todo el mundo está enfocado en sífilis, VIH y listo, más nada. Ya no hay más otras enfermedades, ni sanguíneas ni nada. Entonces, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Este es el espectro que yo le comenté, que es muy parecido. Entonces, si este es el espectro, ¿cuál es la indicación clínica? Tenemos que entonces tratamiento tópico para micosis superficiales como dermatofitosis. ¿Cuáles son esas dermatofitosis? No, ustedes no han visto tropical, ¿verdad? No. Ah, bueno. Y yo creo que también, aunque después la vean, esto es un desastre. Entonces, esas dermatofitosis son esas infecciones propias de tiñas corporales, tiña inguinal, la tiña debajo del surco mamario, las hongos que podemos ver en todos los libritos clásicos que tienen el disco activo con la parte central con descamación. Esas son las dermatofitosis. Entonces, para la mayoría de los hongos en piel se utilizan los azoles, que son las principales características. Para los triazoles también tienen la misma forma, pero como tiene una presentación oral, también puede utilizarse para pacientes con inmunosupresión severa, porque los triazoles tienen un perfil más seguro en comparación a los imidazoles. Aquí están los efectos adversos que yo les comenté, que además de eso vienen con transaminasas elevadas. Todos los pacientes con que están recibiendo azol, ya sea imidazol o triazoles, siempre tienen que estar pendientes de la función hepática. Griseofulvina es otro de los medicamentos que, como médico general, puede ser que lo indiquen frecuentemente para la casa, porque tiene una buena administración oral y se utiliza ya sea de forma oral, sea cápsula, además de eso crema, ungüento, barniz de uña. Entonces, el punto de la griseofulvina, ¿en qué clasificación se encuentra? Otro. En otro, porque no tenemos forma de poder clasificarlo. Entonces, si es ideal para esto y aumenta la absorción con la comida en grasa, lo vamos a administrar ¿cuándo? Durante la comida. 1 hora antes de la comida o 2 horas después de haber ingerido. No, porque 1 hora Cuatro de antes. comer. Entonces, durante la comida,
No, tampoco, o sea, después de comer se lo puede tomar, tampoco es que después no, antes no, siempre tiene que ser después de comer. Entonces, siempre va a ser después de comer. Entonces, a pesar de que es ineficaz por vía tópica, las presentaciones con barniz siguen siendo bastante buenas, pero por esa razón se prefieren vía oral. Entonces, esto tiene su mecanismo de acción por acumulación. Esta acumulación se realiza a través de la queratina, porque estos elementos contienen la glicofulvina que van empujando estos elementos, porque si sabemos que el dermatofiocito se encuentra en piel, de ahí viene su nombre, entonces tenemos que darle la queratina cargada en glicofulvina para que pueda empujar y hacer la lisis de estos elementos micóticos que se encuentran en la piel. Por lo tanto, si la queratina es uno de los elementos que más tarda en crecer, más o menos pueden inferir que el tratamiento es largo. Y en tratamiento largo, ¿cuál es la principal efecto adverso? Los efectos nefrotóxicos y hepatotóxicos que hemos sabido de estos pacientes que reciben estos medicamentos. Inhibe la mitosis fúngica porque también ataca los microtúbulos. Esos microtúbulos son los que permiten la diferenciación y separación de dos células diferentes. Entonces, ideal para las infecciones como tiña de la piel, del cabello, o sea, la caspa, incluso es muy eficaz para piel de atleta. Fíjense lo que yo les comenté. Los antimicóticos, al igual que los antibióticos, tienen un espectro muy parecido uno a otro. Entonces, si ustedes verán después, la terbinafina tiene un espectro prácticamente muy similar. Pero entonces hay ciertas características que lo separan, porque por lo menos glicofulvina es ideal para pie de atleta. Todas las dermatomitosis, pero entonces eso es lo que va a tener como consecuencia que ustedes elijan una cosa u otra. Sí, le puedes utilizar para la caspa, para la tiña corporis, pero es ideal para pie de atleta. Y para fármacos, ustedes saben que no son primera elección, sino la forma más ideal de utilizar un medicamento. Entonces, una forma de ustedes poder responder adecuadamente, que sí se puede utilizar para dermatofito, pero se utiliza más que todo para pie de atleta. Efecto adverso, es muy importante que tengan en cuenta que produce una neuritis periférica, confusión, fatiga. Esos son elementos muy importantes relacionados con el uso de este medicamento y son muy frecuentes. Casi el 40% de los pacientes que tienen glicofulvina, como la tienen que tomar por 6 semanas aproximadamente hasta 2 meses, pueden tener efectos acumulativos y esto obliga a retirar el medicamento. La terbinafina es un medicamento que también se utiliza para dermatofitosis, especialmente para las infecciones por cándida. Es una de las formas más ideales de utilizar la terbinafina. Se utiliza también en onicomicosis. Entonces, si tenemos el pie de atleta para glicofulvina, la terbinafina se utiliza ideal para la onicomicosis. Ahí sí vienen sus presentaciones en barniz, vienen sus presentaciones en crema, pero lo ideal incluso también viene por vía oral. Entonces, se acumula también en piel, al igual que la glicofulvina, pero es también gravemente hepatotóxico porque el tratamiento es por cuánto tiempo. Si es en uña, la uña tiene un crecimiento bastante lento, de 6 a 12 semanas. Entonces, 6 a 12 semanas recibiendo medicamentos que son nefrotóxicos y hepatotóxicos, va a tener una disfunción en estos pacientes. Entonces, gravemente hepatotóxico, y además de esto, que no se debe indicar ni glicofulvina ni terbinafina, se tiene que utilizar durante el embarazo. Produce alteraciones del gusto y de la vista, que la glicofulvina produce estos efectos que obligan a retirar el medicamento, pero la terbinafina produce alteraciones del gusto y de la vista que no necesariamente tienen que retirar el medicamento. Entonces, esa es la diferencia. La otra diferencia es que la glicofulvina no debe administrarse durante la lactancia. Una similitud, que ni la glicofulvina ni la terbinafina deben administrarse durante el embarazo ni la lactancia materna. Y por esa parte ya culminamos la parte de antimicóticos. Muchas gracias. Aquí les comparto mis redes porque yo siempre publico contenido de nefrología. ¿Tienen alguna duda, muchachos?